Ya mero iniciamos. Gracias por sintonizar TVD Primera Plana. Es cuestión de segundos para dar inicio al mejor programa de la televisión digital en Sonora. Un programa diferente, conducido por Alberto Moreno. Sin corbatas. Ya mero iniciamos. Gracias por sintonizar TVD Primera Plana. Es cuestión de segundos para dar inicio al mejor programa de la televisión digital en Sonora. Un programa diferente, conducido por Alberto Moreno. Sin corbatas. Ya mero iniciamos. Gracias por sintonizar TVD Primera Plana. Es cuestión de segundos para dar inicio al mejor programa de la televisión digital en Sonora. Un programa diferente, conducido por Alberto Moreno. Sin corbatas. Ya mero iniciamos. TVD Primera Plana presenta. Bienvenidos a un programa diferente, donde hablamos las cosas sin rebuscamientos, así como somos en Sonora, sin corbatas. Sin corbatas. Sin corbatas. Aquí iniciamos. Qué gusto saludarles completamente en vivo. Por si tenías alguna duda, estamos en vivo desde los estudios de TVD Primera Plana en su programa matutino Sin Corbatas. Soy Alberto Moreno. Es un gusto enorme que estén con nosotros acá en pues, ¿cómo lo podemos decir? Es un programa de entrevistas, pero también es un programa donde hablamos de todo y a veces nos permitimos reflexionar un poco. Y hoy traigo una reflexión muy interesante porque fíjense que me he dado cuenta. Ayúdame, mi querido Juan, se quedó encendido por acá el monitor y me está perturbando Ahí estamos. Gracias a Juan Berrios, allá en los controles, el hombre pulpo en TVD Primera Plana. Sin él, esta transmisión definitivamente no sería posible. Gracias, mi querido Juan. Reflexionemos. Cuando uno está haciendo las cosas de buena gana, acá sí decimos en el norte, ¿no? Hacemos las cosas de buena gana. Cuando hacemos las cosas bien, a la primera, no tenemos que preocuparnos por la perfección. Para empezar, es algo que no existe. La perfección no existe. Nada es perfecto. Todo es perfectible. O sea, todo se puede mejorar. Bajo esta premisa, que todos estamos de acuerdo con ella, ¿qué falta para que nosotros mejoremos cada vez? Algunos me dicen, es que no tienes la fe suficiente para que tu confianza en Dios, en la espiritualidad, o en los dioses, o en el cosmos, o en la naturaleza, en lo que creas, no es suficiente tu fe. Bueno, supongamos que soy un hombre de fe, y que sí tengo fe, y que dejo las cosas que no puedo mover y que no puedo cambiar a esa entidad divina. Pero luego viene la creencia, que se parece mucho, pero la creencia no es nada espiritual o no es nada religioso. La creencia es creer que es posible, creer que es factible, creer que es alcanzable. Imagínate que también crees en ti, en tu capacidad, crees que las cosas con trabajo, con empeño, van a suceder. Sin embargo, aunque seas un hombre de fe, aunque tengas fe, o una mujer de fe, aunque creas en ti, en tu capacidad, en el entorno, en tus compañeros, en el trabajo en equipo, resulta ser de que las cosas no pasan.
resulta ser de que te topas con pared y caramba, ¿por qué pasa esto si yo tengo fe? Dios, ¿por qué me haces esto? Ahí andamos acusando a Dios de cosas que no le competen. Luego te acusas a ti, no puse el esfuerzo, no puse el empeño, no puse el entusiasmo, no puse todo lo que esté de mi parte, no creí en que podía ser posible, no lo suficiente. Y yo, no, sí creí, sí hice lo conducente, sí hice todo. A veces es cuestión de voluntad. La voluntad es esa mística que nos acompaña a todos y que nos permite voluntariosamente cada mañana levantarnos, automotivarnos y mantenernos atentos a todos los cambios, a todos los indicadores que están ahí, porque la vida te avisa, eso sí, te va avisando. Y cuando tú estás ahí, en ese punto, y vas viendo, tú dices, no, yo tengo fe, Dios me ayuda, y ahí vas. Es como si vas a chocar y dices, Dios, ayúdame, y no aplicas el freno, pues te vas a estrellar. Por más que Dios quiera cuidarte, ahí implica tu voluntad. La voluntad va ligada a las acciones. La creencia va ligada a la planeación, pero la voluntad es la que permite poner ese plan de acción para que las acciones te lleven a cumplir los objetivos. Primero en el corto, después en el mediano y, si Dios quiere, en el largo plazo. Nada, si Dios quiere. Se te conjunta todo. Esto es cuestión de todo. Hay que tener la actitud correcta. La voluntad tiene mucho que ver con eso, con la actitud correcta. Si tú tienes la actitud correcta, ¿cuál es la actitud correcta? La que estás abierto, la que estás en una realidad, la que estás en el optimismo, la que estás enfocado, la que tiene esas metas, esos planes que realmente cronológicamente vas a ir siguiendo. No hay, decían nuestros padres y nuestros abuelos, no hay crisis que aguante tus 8 horas de talacha, tus 10 horas de talacha diarias, no hay. Si tú le pegas a tus proyectos, a tus sueños, paulatinamente vas a llegar a ellos. Y con esta reflexión, mis amigos, qué padre, ¿no? Está fácil, es creer en ti, en tus posibilidades, es tener fe y es tener la voluntad para hacer que las cosas pasen. Así de simple. Hoy se van estos libros, 2 libros de mi autoría, son mis hijos. Aquí están, se van hoy. Ponme ahí, quiero uno de tus libros. El de inteligencia artificial está padre, muy fácil de leer. Yo lo volví a leer en un par de horas. El de Aquí voy de nuevo sí te permite, sí te pide un poquito más de reflexión, pero también en 3, 4 horas te lo avientas así en partecitas. Está padre. Es un libro lleno de fracasos para entender qué es el éxito. Aquí voy de nuevo en busca del éxito. ¿Quién lo quiere? Participa con nosotros. La inteligencia artificial y las artes. Ese dilema ético que hay para usar aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Se vale o no se vale? Y hoy definimos quién se va a este taller Camino Seguro a la Prosperidad de mi queridísimo amigo, hermano Marco Antonio López, que empiezan este sábado. Ahora, si no te sacas tú el acceso a este taller, es muy fácil estar en el taller, solo adquieres el libro y el taller es gratis. Así de simple. Así de simple. Así es que ponme ahí en los comentarios, por favor, mi querido Marco Antonio López, ahí está, mira qué guapo con su sombrero panamá, sombrerito panameño, Camino Seguro a la Prosperidad, un taller increíble, 3 sábados, los próximos 3 sábados, toda la mañanita ahí, aprendiendo y siendo mejores, que de eso se trata. Hoy, Adriana Hinojo, que ahorita le voy a preguntar eso de que se coincidan 2 hinojos, es complejísimo, pero aquí está con nosotros la arqueóloga de Elina, Sonora, y vamos a platicar de colecciones arqueológicas. ¿Qué es una colección arqueológica? ¿Por qué vale la pena el rescate? ¿Por qué vale la pena conservarlas, preservarlas? Es la historia. La arqueología, es historia y es nuestra historia. Y si nosotros no conocemos nuestra historia,
estamos condenados a repetir los fracasos de esas historias. Es así, ¿verdad, Adriana? Ya está en el estudio y deseosa de venir acá a platicar con nosotros. Así es que, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente a una pequeña pausa para invitar a Adriana Hinojo a que se siente con nosotros a platicar sobre arqueología? ¿Qué tal? Quédate en Sin Corbatas. Vamos a una breve pausa. Volvemos. TVD Primera Plana, tu canal. Ya regresamos de volada con más Sin Corbatas. Amigos, estamos en el Sin Corbatas. Adriana Hinojo, qué gusto saludarte. Mucho gusto. El gusto de tener a alguien que se dedica a la arqueología, que nos va a clarificar muchas cosas, porque yo tengo mucha curiosidad. Soy muy curioso, Adriana. Y cuando nuestro buen amigo, el maestro Noriega, me dice, oye, tengo una amiga que está trabajando con las colecciones arqueológicas que están ahí en el museo o que están pensadas para el museo. Y la verdad, ahorita todo eso lo vamos a clarificar porque le dije, arqueología, va. No la pensé mucho, dije, va, me gusta el tema, me gusta cómo funciona y vamos a hacer que fluyamos en eso. Muy bien. A ver, empezando por la definición, mi querida Adriana, arqueología. Suena a dinosaurios, diría mis hijas, ¿no? O sea, ¿qué es la arqueología? Sí, bueno, una idea común es pensar en dinosaurios porque piensa uno en cosas antiguas y inmediatamente, ¿no? Todos de niños pues nos gustan los dinosaurios, pero es una idea errónea, dado que la arqueología es parte de las ciencias antropológicas, es decir, que estudian al hombre en diferentes dimensiones. En el caso de la arqueología, trata sobre el estudio de las sociedades humanas a través de sus restos materiales. Es decir, de sus monumentos, sean muebles o inmuebles. Muebles o inmuebles, o sea, estamos hablando, a ver, hay muchas palabras que están ligadas a la arqueología. Algo que tiene que está en ciertos periodos, iba a decir de tiempo, pero iba a ser un pleonasmo, todos los periodos son de tiempo. Para que se considere parte de un estudio de arqueología debe de tener qué antigüedad, porque yo puedo tener algo de 100 años y decir, a ver, ¿la arqueología ya se interesa por algo que tiene 100 años? Bueno, de entrada sí, pero a nivel jurídico, digamos, en nuestro país, cada país define su patrimonio cultural de formas distintas. Ok. En el caso del patrimonio arqueológico, que es una parte de ese patrimonio cultural, se define cronológicamente, es decir, es todo aquel que abarca desde la llegada del hombre al continente hasta la llegada de los españoles, donde hay un cambio cultural pues muy importante, ¿no? Que todos ya conocemos, que es este periodo colonial, virreinal. Entonces, hasta ahí, digamos que en el centro de México es el siglo XVI, acá en lugares norteños, pues el siglo se extiende un poquito hacia el siglo XVII, y ahí termina, digamos, que lo que se considera bienes arqueológicos o monumentos arqueológicos. Y a partir de ahí serían bienes históricos. Ahora, la arqueología también incide en la etapa histórica, ¿no? Todos esos siglos, XVII, XVIII, XIX, incluso hay arqueología de la actualidad, de contextos actuales, donde ya la comunidad o la sociedad ya no está presente en las actividades, pero a través de sus materiales se puede hablar de su cultura, de su sociedad, etc. Es que claro, lo dijiste, la verdad me sonaba a eso, que donde termina los periodos cronológicos de la arqueología, pues entra la historia. Y la historia también es parte del estudio de la arqueología. Entonces está junto con pegado, ¿no? Por ello, el Instituto Nacional de Antropología e Historia están juntos, porque es parte digamos, son estudios diferentes,
o son líneas de estudio diferentes, pero están muy ligadas por lo mismo, porque son parte de esto. Ahora, la historia acá en Sonora, por ejemplo, y por no irme muy lejos, o sea, porque el noroeste ya estamos hablando de una vastedad enorme. Claro. Sonora es desde antes de la llegada incluso de los primeros seres humanos para acá, ya hay vestigios de que había, o sea, era, si me atrevo a decir, ¿no? En mi ignorancia, de que por eso se han encontrado fósiles importantes por acá. Va por ahí el asunto de que Sonora es una tierra muy rica arqueológicamente hablando. Bueno, la llegada ya de sociedades humanas a esta zona de México se da alrededor de hace 11,000 años, antes de nuestra era. Ok. Entonces, previo a eso, pues no había, sí encontramos una diversidad muy amplia de fauna, de todos los periodos geológicos o de la mayoría de ellos, porque hay una riqueza geológica muy importante en Sonora. Y a partir de esos 11,000 años, antes de nuestra era, pues empieza toda desarrollos distintos de distintas sociedades. Fue avanzando el poblamiento y después las sociedades en sus localidades a lo largo de todo el territorio de Sonora, pues fueron asentándose, hubo cambios, hubo pues mucha interacción entre ellos, entonces pues es muy diversa la arqueología, pero sin duda todo el territorio sonorense está lleno de evidencias de diferentes periodos cronológicos de nuestras sociedades del pasado. Yo tengo una pregunta que estoy seguro que muchos hemos tenido esa curiosidad. Yo, no sé, adquiero un rancho y digo, me voy a poner a hacer un pozo en este rancho y empiezo a escarbarle, ¿no? Si yo me encuentro ahí algún vestigio de alguna cultura pasada, que serían los muebles esos, ¿verdad? O sí, sea, los muebles. Esos son los muebles. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. ¿De quién es? ¿A quién pertenece ese artículo, esa reliquia? Porque es una reliquia. Sí. Ahora, ¿o qué es una reliquia? A lo mejor estoy confundido yo en lo que menciono como reliquia, ¿no? Bueno, coloquialmente, pues algo que tiene valor. Algo que tiene valor. Para las personas, pues sí se le puede denominar reliquia, pero como decíamos, nos tenemos que ceñir a las leyes que hay en nuestro país. Y afortunadamente todo este patrimonio arqueológico está protegido por una ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Así se llama, es de 1972 esta legislación. Okay. Y a partir de ahí pues tienen toda una cobertura, de tal manera que esta ley estipula que todo este patrimonio arqueológico y el paleontológico del que ya hablábamos tienen un estatus muy especial con respecto al resto de cualquier otra cosa que se pueda considerar patrimonio arqueológico, y es que son propiedad de la nación, inalienable, no los podemos vender, no pueden estar sujetos a propiedad privada, es decir, son de todos los mexicanos. ¿Incurre en un delito alguien que no lo reporte, que se quede con él sí, o algo? Lo correcto es que, y pasa mucho, que cuando haya un vestigio, ya sea por cualquier razón que se esté explorando el lugar, se dé notificación al INAH, ya sea al INAH en instancias federales, en la Ciudad de México, federales, o cada centro INAH de cada estado. En cada estado de la República hay un centro INAH y ahí se pueden reportar estos hallazgos y ya ahí se designará quién puede ir a hacer las inspecciones, los registros de los sitios. Ahora estamos hablando de las zonas de monumentos arqueológicos, en donde se hace todo un registro, implica toda una protección que se llama técnica y legal. Es decir, tiene que ver con desde definir qué tan grande es la localidad donde se encontraron, de qué cronología es, y con ello ver también el destino de todos estos bienes que las personas ya tengan, o que hayan llegado a los museos, o que se hayan adquirido por alguna forma. Pero sí, de entrada,
son delitos pues transportar estos bienes, obviamente pues su compraventa y todo esto son delitos federales. Caramba, a ver, vamos a poner un poquito de orden en esto. Las colecciones de las cuales podemos llamarles un rescate de las colecciones que se van a poner en los museos, ¿qué se le hace a las piezas para poder decir, esto ya puede estar exhibido, ya lo voy a sacar del estudio que tenía sobre él o de la restauración o no sé, ¿qué procesos lleva una pieza arqueológica? Bueno, una pieza arqueológica puede tener muy distintos orígenes, ¿no? Puede ser producto de un proyecto de investigación, que pues son casos ideales, en donde la pieza va a tener pues todo un estudio desde dónde se encontró, en qué contexto, va a tener un registro muy exhaustivo de su origen, de su procedencia. Y hay un plazo de algunos años que el investigador pues puede estar estudiándolas. Las piezas nunca dejan de investigarse, pero digamos que los proyectos pues tienen un tiempo de duración. Una vez que concluyen esos proyectos, se entregan los informes, se ve la posibilidad en los museos pues de poder integrar estas piezas a ciertos discursos museográficos. Ahora, hay otras piezas arqueológicas que no se originaron de proyectos de investigación, como por ejemplo pudieron formar parte de la colección de una persona, pudieron haber sido llevadas por la comunidad, como usted dice, hallazgos fortuitos. Yo en mi rancho me encontré esta olla o esta punta de flecha, voy y la entrego al museo, y en el museo pasan por una catalogación, se le denomina, que es pues todo un análisis de la pieza. También igual, en este caso estas piezas lamentablemente ya no van a tener un contexto, van a tener esa parte, digamos, de su historia ya borrada porque no fueron debidamente registrados de donde se extrajeron. Ese es el problema a la hora de realizar, ya sea sin ninguna mala intención, un pozo para agua o para construir algo y se encuentran. La persona la saca y pues como no sabe qué se hace en el campo, pues se desvincula de su contexto. Es y que peor pasa en el caso algo, que Adriana, sí se saquean también, ¿no? Es que pasa algo muy interesante. Mira, sin decir qué obra, de repente hay un terreno y dices, voy a tumbar esas casitas que estaban ahí porque aquí vamos a hacer un edificio, la modernidad tiene que avanzar, pero estos cimientos no son los cimientos que tenía esto, entonces hay que hacer cimientos profundos. Entonces de repente ha pasado en algunos edificios acá en Hermosillo, que llega maquinaria pesada y se empieza un levantadero de tierra, ¿no? Para poder hacer esos cimientos. Y ándate que salen cosas interesantes, o sea, han salido cuerpos, han salido muebles, y nomás hace así el ingeniero y el arquitecto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, ingeniero? Pues es que no sabes lo que va a retrasar esto, nuestros planes. Tarda mucho el proceso de que llegue el INAH, que revise, que vea. Sé que debe depender de lo que encuentren, ¿no? Sí, claro, pues en este caso entra lo que se conoce como rescates arqueológicos, que tienen, digamos, son breves todo el papeleo que se requiere porque precisamente por esa urgencia. Y sí, pues en contextos, digamos, urbanos, pues en realidad no es tan tardado. Yo creo que hay una serie de mitos también que se tienen de que el INAH va a quitar, el INAH va a impedir esto, lo otro, y el INAH no hace eso, lo que hace es coadyuvar para rescatar esos bienes o esos contextos, hacerles un debido registro, que quede una historia de eso. Entonces, esa es la importancia porque
A todos nos compete el patrimonio cultural. Nadie quiere perder sus herencias, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la herencia cultural también es algo, pues, de vital importancia. No solo para definirnos como sociedad, hablando de los museos, todos estos bienes que van a estar resguardados en museos, en centros de investigación, ¿para qué se investigan? ¿Para qué se hacen? Para perpetuarlos a las futuras generaciones, pero también para crear estos espacios de discusión de quiénes somos, de cómo nos valoramos como sociedad, ¿verdad? A ver, pongámonos peliculescos. Ajá. Las películas tienen mucho, Hollywood ha hecho mucho esta circunstancia de mitificar, de hacer los mitos, de crear mitos alrededor de la arqueología. Yo creo que empezando por el Indiana Jones y empezando por todo este asunto de darle un valor o un sobrevalor a las cosas. Pero hay algo que va más allá de eso. Los mitos, leyendas, dichos de nuestra historia que le agregan cosas, digamos, poderes, que le magias, energías, no sé ni cómo llamarlo, pero nosotros somos un pueblo que cree mucho en eso, ¿sí? ¿De qué manera, tú como arqueóloga, ya te estoy preguntando algo muy personal, ¿de qué manera ustedes trabajan esta circunstancia con la gente? Porque debe de haber esa, no toques ese crucifijo porque está y llegó y que está bendito, no sé, por decirlo, un ejemplo inventado completamente. Pero esto es una realidad, no nada más pasa en Hollywood que le agregan ese valor, la gente lo hace. ¿Cómo trabajan ese respeto con la gente alrededor de estas piezas arqueológicas? Bueno, por eso hablábamos del contexto, para interpretar, digamos, correctamente o lo más acercado a la realidad en cuanto a la función que tuvieron estas piezas o el papel que desempeñaron estos contextos para hablar de las sociedades humanas, pues sí tiene uno que remitirse a estos registros sobre el contexto, era lo que yo decía. En sí mismas las piezas ya dicen mucho, es decir, nos hablan de una tecnología del pasado que no es sencillo de estudiar, quiero que sepan, o sea, es complicado y es un trabajo muy especializado el poder encontrar qué etapas, de dónde trajeron las materias primas, cómo le hicieron para tallar o para raspar tal cosa, a qué temperatura se cocían las ollas. Bueno, es toda una serie de preguntas que le hacemos a estas piezas. Cuando estas no tienen contexto, lamentablemente, pues solo nos pueden decir lo que su misma materialidad nos está expresando, ¿no? Pero más allá de eso, estos objetos van teniendo capas de simbolismos en ellas mismas, ¿no? Son, sobre todo cuando son representaciones pues de humanas, de animales, geométricas, a veces esos códigos ya están perdidos. Nosotros no inventamos tampoco cosas porque son ciencias antropológicas, o sea, sí nos basamos mucho en analogías etnográficas, así se le conoce, cuando hay grupos que tienen un desarrollo social similar, por ejemplo los cazadores recolectores, en algún punto del planeta que todavía hay registros de ese tipo de sociedades o de otro tipo de sociedades, ¿no? Que se tomó registro de cómo se organizaban socialmente por parte de sociólogos, antropólogos, etcétera. También tomamos mucho esas referencias para poder interpretar todo ese simbolismo o toda esa cosmovisión, y es parte de ese pensamiento religioso de esas sociedades. Pero sí, como usted dice, o sea, con mucho respeto, pero basados en evidencias, ¿verdad? No
No en en la mística urbana, ni en las leyendas. Sí, no, sin embargo, es parte, o sea, todos esos discursos son parte, digamos, de la revalorización, se podría decir, o reinterpretación que la gente a nivel coloquial hace. Que eso tampoco no se puede frenar, es parte de, por ejemplo, les pongo el ejemplo de en el Museo de Antropología, en la Sala Mexica, donde está la diosa Coyolxauhqui, se deja entrar en cierta fecha de que se relaciona con su festividad a gente que le va a hacer danzas, le va a entregar ciertas ofrendas, entonces es parte de estos objetos, al ser parte de sociedades del pasado, pero siguen estando ahí, entonces siguen estando de alguna manera vivos en nuestro presente. Es parte del folclore. Sí, puede ser parte del folclore, de creencias religiosas de algún grupo, y bueno, pues es parte de la diversidad también. Adriana, ¿qué es lo que más te ha asombrado a ti? A ti que digas tú, esto me llenó, mi capacidad de asombro voló mi cabeza. ¿Qué te ha tocado que digas, esto me hace creer que estoy haciendo un trabajo, o sea, o que estoy en lo que debería de estar? Porque siempre nos pasa, de una u otra manera te debes de haber topado con algo que digas, esto me vuela la cabeza. ¿Qué es? Bueno, no puedo decir que tenga así como tal bienes favoritos. O sea, para mí sí todo es importante. Yo creo que precisamente lo que mencionaba inicialmente, este trabajo que hemos desarrollado en el Museo de la Universidad de Sonora, sí significó como un cambio de rumbo en lo que yo pensaba o lo que yo creía que cómo se debía abordar el estudio de las piezas arqueológicas, porque al estar dentro de los museos adquieren otra dimensión los bienes. O sea, ya no son nada más partes de una investigación o de un proyecto, sino a mí lo que me ha movido mucho es que se conserven, pero que puedan ser difundidos, que pueda alguien reconocer su importancia en estos espacios de los museos y sobre todo tener más información de ellos que pueda interesarle al público. Eso es lo que me llama a mí mucho y me hace sentir que realmente estoy a lo mejor incidiendo con mi granito de arena a que eso suceda. Adriana, hablemos y entremos en materia con lo de la Universidad de Sonora. El Museo de la Universidad pues se ha caracterizado por tener algunas colecciones bastante interesantes y de repente uno puede pensar, es que ya fui, ya las vi, ya... ¿Hace cuánto no vas a un museo? ¿Hace cuánto no te acercas realmente al museo? En serio, se van a sorprender. ¿Qué viene o qué hay actualmente en cuanto a las colecciones arqueológicas que están disponibles actualmente en el Museo de la Universidad de Sonora? Bueno, pues desde que iniciamos nosotros el trabajo en este museo, que ya tiene algunos años, iniciamos en 2017, pues hemos incidido mucho en la administración de estos bienes. Se han remodelado algunos espacios, sobre todo el de resguardo de estas piezas. Ciertamente es que actualmente el museo continúa cerrado, es decir, conforme fuimos levantando los bienes para su catalogación, se vio que ya no podían reintegrarse tal como estaban las vitrinas, porque algo que sucede en los museos muchas veces es que se quedan estáticos, o sea, se monta la exposición y por años y años permanece así. Entonces, la idea de los museos modernos pues ya no es esa, de dejar exposiciones años y años, sino constantemente estar renovando los discursos hacia la sociedad, hablando de nuevas problemáticas, de nuevos objetos también, que la gente no esté viendo lo mismo y no esté poniendo en el debate
los mismos problemas, los mismos temas. Sí, es importante la renovación Sí. de las exhibiciones, puesto que realmente tenemos pocos museos y esto nos lleva y en horarios complejos también, porque fíjate que es muy curioso y ojalá las autoridades tomen consideración de ello. Los niños, que a mí me encantaría que los niños fueran más a los museos, tienen muy pocas oportunidades de ir a los museos, puesto que están abiertos mientras ellos están en clases. Cuando ellos pueden ir, ya el museo cerró. Es curioso, es muy curioso, pero realmente sí debería de haber, de repente, es más, ni siquiera lo pido para siempre. Fin de semana de museo, sábado y domingo estará abierto para, sé que hay otras cosas ahí, pero considérenlo, en serio, va a valer mucho la pena, porque, o bien, vinculemos a las escuelas, que las escuelas, los maestros lleven a los niños, sé que se da, pero no masivamente. Y yo creo que sí es importante para despertar ese... Sí, este museo sí era muy visitado por grupos escolares en el horario que tenía. Sin embargo, sí es muy importante que se renueve el espacio completamente, desde toda la atención al mismo edificio arquitectónico. Es un edificio de principios, entre finales de los años 40, principios de los años 50, entonces pues sí requiere de un trabajo de remodelación y de instalaciones también. Y yo cuando por primera vez entré a este espacio era como una cápsula del tiempo para mí, o sea, yo me remitía a esa época, a los años 50, a los años 60, Se me sigue 70. pasando a mí, a mí me sigue pasando. Yo llego ahí hasta el olor y se respira. Sí, otro ambiente. Entonces, sí es muy importante actualizarlo. Y por parte del INA, digamos que sí hemos estado poco a poco incidiendo. ¿Qué sigue por parte de nosotros? Continuar con el registro, porque son miles de piezas las que hay. De hecho, no sé si a mí me toque ver toda esa colección registrada, pero avanzar en eso, avanzar también en la conservación de los bienes que ahí se encuentran, porque como recordarán, había ahí cadáveres desecados o momias que son muy frágiles. Hay también textiles. Sí. Entonces, todo ese patrimonio requiere de un trabajo de conservación. Entonces, y por otro lado, ir trabajando en un próximo guión museográfico, ir volcando todas estas ideas de todo lo que ha surgido de los análisis y etapas de catalogación que ha tenido este acero. Ahora, de que tenemos colecciones suficientes. De que tenemos arte para presentar, hay arte. En cuanto a la historia, el arte, me voy a permitir pegar un pequeño giro a ello. Yo siento que el arte o las manifestaciones artísticas que hay en la arqueología son de lo más llamativo y de lo más atrapante que hay. Sí. A mí me llama poderosamente la atención, por ejemplo, las similitudes que hay en la arqueología que hay en México con las que hay en ciertas partes de Europa y luego en Centroamérica y todo, y dices, en su vida se vieron, o sea, cómo es esas coincidencias, y empiezas a elucubrar ciertas historias, ¿no? Pero pues las coincidencias pasan, el desarrollo humano, a fin de cuentas, es algo que va a la par. Somos la misma especie. Somos la misma especie, teníamos que llegar a las mismas conclusiones, de un modo u otro. Entonces, yo creo que hay mucho de aprendizaje en esto. Lo que es el instituto, el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿qué está haciendo actualmente que tú digas, vamos por el camino adecuado? ¿Qué es? Porque su labor es, sin duda, valiosa. Eso no me queda duda. El INA hace una labor sumamente valiosa para
para todo lo que es la historia de un país. Sí. ¿Qué sientes tú que el INAH está haciendo y dices, bien por ello? ¿Cuáles serían esos lineamientos que tiene el instituto actualmente que digas, vamos por buen camino? Bueno, voy a hablar de mi campo porque Sí, el Centro claro. Lina Sonora tiene muchas áreas de incidencia a nivel social y a nivel de temas. Pero en el campo del registro de bienes arqueológicos, pues hemos avanzado mucho, hemos tenido convergencias con, por ejemplo, el Instituto Sonorense de Cultura. Se ha trabajado también en el registro de colecciones de diferentes museos de otros municipios, por ejemplo, el Ayuntamiento de Navojoa, el Ayuntamiento de Fronteras, otros museos más de coleccionistas privados. También eso es muy importante, o sea que hemos podido responder ante esas necesidades con instancias que lo han solicitado. Esto del registro es muy importante porque todos aquellos que resguardan, ya sea instituciones o personas que resguardan este tipo de patrimonio arqueológico, deben de registrarlo ante el INAH. Si son instituciones, con mayor razón por la responsabilidad jurídica que implica. Si son personas físicas, ciudadanos, también para tener un control de sus bienes. Recordemos que existe el tráfico ilícito de este tipo de bienes y es muy lucrativo a nivel mundial. Hay una mafia. Pues nuestro patrimonio está amenazado en cuanto a todo eso. Tiene una relevancia importante este tema y ahorita que lo menciona, pues precisamente estamos trabajando en también este tipo de bienes decomisados, pero en el Museo Regional, el que es del INAH, también registrando todas esas colecciones que han sido decomisadas debido a este tráfico ilícito. Y pues toda esta recuperación del patrimonio o algunas repatriaciones que ha habido en los últimos años, próximamente van a estar sujetas a una exposición que se llama De Vuelta a Casa, Patrimonio Arqueológico Decomisado, y que va a estar a partir del 19 de octubre para todo el público. Fíjate que estuve investigando un poco, estamos hablando de que se calcula que tan solo el 5% de todo lo que existe en colecciones privadas, que no debería de estar, sí. Porque hay algunas que sí, o sea, hay algunas cosas que no entran como arqueología, o sea, que el tío hizo alguna réplica, que hizo una obra de arte que emulaba y todo, eso no entra como arqueología, ¿sí me explico? Sí, sí. Entonces, pues eso no entra, y están en colecciones, y tienen mucho valor. Sin embargo, dentro de todas esas colecciones, de repente, pues te encuentras con algo que dices, oye, ¿y esto? O sea, no, pues eso sí es, ¿no? Claro. Y la verdad de las cosas, ese rescate, pues está muy bajo, 5%, y estaban diciéndolo muy orgullosamente, porque representa, y si ese 5% representa un montón de piezas, no me quiero imaginar lo que anda allá afuera. Claro, sí, sí, pues La todo nuestro continente y sobre todo Latinoamérica históricamente pues ha sido expoliado de sus bienes culturales, ¿no? Desde la época colonial hasta la actualidad. En el 2019 y todavía el siglo XX, digamos que hasta los años 60 o 70 salieron del país una cantidad enorme de bienes culturales arqueológicos. Y sí, siempre en las colecciones, lo que nosotros en nuestra experiencia trabajando con coleccionistas hemos visto es que, pues sí, para ellos en lo individual significan mucho esas piezas. Y siempre hay las piezas falsas, réplicas, que ellos juraban que eran muy antiguas y no hay tal, ¿no? Pero para ellos tienen un significado especial y lo cuidan. Pero ¿qué sucede? Una vez que la persona fallece, ya la familia pues no va a tener el mismo significado para ellos esas colecciones. Entonces, pues es cuando empiezan ahí esas pues pleitos entre la familia por las herencias, porque unos quieren vender, unos quieren conservar. Entonces se empiezan a desarticular estas colecciones
y es cuando estos bienes corren ese peligro de entrar en este ciclo de tráfico ilícito. Vamos a invitar a toda la gente que realmente se interese por la historia, por nuestra historia, por nuestros, lo voy a llamar así, las reliquias que están ahí, porque tienen un valor, el valor intrínseco por ser, el valor per se que tiene cada pieza, pero más allá, imagínense ustedes el valor que le van a dar al momento de que una autoridad y expertos puedan catalogar, Claro. y poner en donde debe de estar cada uno de estas piezas. No sé, mi querida Adriana, el tiempo es nuestro verdugo, parece que no, pero se nos acaba de terminar el programa. Tengo el tiempo justo para regalar el taller y regalar un par de libros a esas personas que se reportaron acá al Sin Corbatas, y ya acá andamos viendo quiénes son los afortunados. Algo que quieras agregar, mi querida Adriana, y yo creo que tenemos que seguir hablando más. Yo creo que vale mucho la pena el hacer un recorrido y mostrar algunos de los materiales. Hoy no nos dio el tiempo, apenas ayer contactamos a Adriana y no nos dio el tiempo de organizarnos para traer algunas fotografías, quizás algunos videos, pero yo creo que podemos organizarnos y venir en una segunda entrevista para mostrarle a la gente de qué estamos hablando. ¿Te parece? Claro que sí. ¿Algo que quieras agregar, mi querida Adriana? Bueno, pues invitarlos a esta exposición, como les digo, en la antigua penitenciaría a partir del 19 de octubre. También, pues, poner a su disposición, el INAH es un aliado para la conservación, para la difusión, para la investigación de nuestro patrimonio arqueológico. No es el enemigo, créanme. Sí, no Nosotros vamos a hacer todo lo posible por dar salida a estos, pues a que se registre este patrimonio, a que sea valorado por ustedes. Exijan como ciudadanos estos espacios de museos. El museo es una institución privilegiada donde uno no solo va y aprende, sino también es un autoaprendizaje al momento de uno poder observar por uno mismo, reflexionar en torno a esos bienes y discutir también. El museo no está para decirles qué pensar, está para hacerlos pensar. Entonces exijan este tipo de espacios también. Y pues por mi parte sería todo. El horario, Muchas gracias. ¿tienes el horario disponible en donde está abierto y que podemos asistir? Sí, esta exposición temporal va a estar hasta el mes de abril del próximo año y se puede visitar de miércoles a domingo de 9 a 5 de la tarde. De 9 a 5 de la tarde, de miércoles a domingo, pues hay que darnos una vuelta, hay que levantar imágenes, claro, y hay que presentarla a la gente que nos está viendo para que se animen a darse una vuelta por allá. Sí. ¿Estás de acuerdo con él? Gracias, mi querida Diana. Gracias. Y no le pregunté a la Diana hinojo. No eran primos, nada así tus papás. Sí eran. ¿Sí eran? Sí eran. Ah, es que apenas así. Bueno, pues saludos a la familia Hinojos. Gracias, Adriana, en verdad disfruté mucho platicar contigo. Gracias. Y aprendimos y hay que aprender de todo. Y esto es parte muy, muy importante. Y a todos ustedes que nos ven allá en sus negocios, en sus casas, o posteriormente, si no lo vieron en vivo y están viendo este programa, muchas gracias. Continuamos en la difusión de los temas que realmente importan y los abordamos así, sin corbatas. Por supuesto, acá en TVD Primera Plana. Gracias. Por hoy ha sido todo. Gracias por su atención y sintonía. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, tienes una cita con Sin Corbatas. Un programa exclusivo de TVD Primera Plana.